Tercer y último bloque de este recreo diario. Llega el momento de saludar al maestro del cine santafesino. Agrandamos un poco porque lo queremos mucho. Es Diego Soffici y nos va a recomendar una película que se llama Hecho en Casa. ¿Qué es esto? Es una peli que está filmada con los celulares de cada uno en aislamiento, cada uno en su lugar, cada actor en su casa. Después se compaginó y se generó esta película. ¿La vemos? Ahí está Diego. Hola gente de Recreo Diario, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hablar de una película muy especial porque trata de alguna manera de distintos puntos de vista cómo vivimos el confinamiento. Es una película que en realidad me hubiese gustado a la Argentina, pero me hubiese gustado participar porque a partir de una idea de Pablo Larraín, un director muy conocido de Chile, junto con su hermano Juan de Dios Larraín y su productora Fábula, presentaron una propuesta a la plataforma de streaming que empieza con N, de realizar una especie de largometraje con 17 directores de los 5 continentes, directores y directoras, donde cada uno desde su experiencia de la cuarentena o del confinamiento filmara con lo que tuviera a mano, o sea un teléfono celular o una cámara de fotos que filme o lo que sea, un corto de entre 6 y 10 minutos contando una historia que tenga que ver con su confinamiento. No podía participar ningún equipo de filmación, habría que respetar dentro del ámbito de la familia si se filmaban los distanciamientos sociales, y tendría en cualquier género, en cualquier, digamos, la propuesta estética de cada uno podía ser libre, pero tenía que hablar de la experiencia particular de cada uno desde el confinamiento. Esto se pudo llevar a cabo, mucho trabajo, imagínense, mucho contacto obviamente digital entre los distintos directores y directoras, simplemente con esta consigna. Y el resultado se llama Hecho en Casa, es un largometraje que se estrenó a fines de junio en la plataforma, y reúne, como les decía, a 17 directores y directoras del mundo, muy conocidos todos ellos. Acá en el fondo de pantalla estamos viendo uno de los cortos, que es el de Paolo Sorrentino, en italiano, filmado en Roma, que es muy bueno, que es para que ustedes vean la diversidad, ¿no?, de las historias. Es un encuentro entre el Papa Francisco y la reina Isabel de Inglaterra, con una notable clave de humor en los diálogos, y de alguna manera anima a estos muñequitos y le da vida a un encuentro entre ellos dentro del confinamiento. Después podemos ver experiencias magníficas como la del alemán Schipper, que se filma a sí mismo, siempre en una rutina cotidiana, ¿no es cierto?, de comer, desayunar, la computadora, tocar un poco la guitarra, comer, la computadora, todo, hasta que se va reproduciendo él en otros shows. Muy interesante, con mucha clave de humor. También tenemos algunos que bordean un poco la ciencia ficción o lo fantástico, porque, digamos, cada uno de su lugar, algunos encerrados en un departamento, otros en una casa, otros con un poco más de parque, pueden transmitir la sensación de cada uno de ellos en cuanto a esta vivencia que es única para todos los que vivimos en el planeta Tierra, porque al mismo tiempo que casi todo el mundo esté en confinamiento, es una experiencia única que nunca hemos vivido. Entonces, obviamente, sacando lo obvio que es el encierro, los cineastas justamente tuvieron que llevar su creatividad al máximo y poder mostrar, digamos, o hablar de otras experiencias que tienen que ver con estas vivencias, obviamente. Entonces, algunos encararon lo fantástico, otros lo familiar, otros reflexiones en torno a la maternidad, o a la paternidad o a la maternidad, otros a la posibilidad de disfrutar con los seres queridos un tiempo que nunca han tenido antes de la pandemia. En fin, hay un montón de experiencias. Imagínense, son 17 cortos, de los cuales todos tienen una tónica diferente,
un punto de vista diferente, que es el punto de vista de cada director o directora, con lo cual es muy interesante porque si bien el problema es común, las miradas son diversas y ahí radica lo interesante de esta película. Es un desafío, obviamente, porque con pocos recursos hacer un corto con calidad súper profesional y imagínense para este tipo de plataformas que tiene una exigencia bastante importante. Sin embargo, con teléfonos, la mayoría están hechos con teléfonos celulares y tienen una calidad de imagen, una postproducción de sonido, una muy buena edición que es exquisita. Bueno, el mismo Larraín, que es el productor, un poco el motor de todo esto, tiene una participación en uno de sus cortos que es muy bueno. Está filmado tipo videoconferencia Zoom entre un señor en un asilo y la actriz Mercedes Morán de Argentina, que se pasa. Es una historia que está muy bueno porque habla de la necesidad de tener el contacto, si se quiere, personal, el poder tocarse, el poder abrazarse en una persona adulta que está buscando en su libreta de exnovia alguien con quien por lo menos fantasear encontrarse. Es muy interesante. Y fíjense los recursos estéticos, que es simplemente todo el corto es una pantalla partida entre el actor y Mercedes Morán. Básicamente es una conversación y está muy bien lograda, muy bien interpretada, por supuesto, ¿no? Eso es fundamental. Después, otro de los cortos muy interesantes uno de Estados Unidos, donde vemos andar a una chica en bicicleta en Los Ángeles, pero por Hollywood. En un Hollywood que es totalmente desconocida, la cámara la sigue en dron o en distintos, no solo en dron, sino también una cámara que la sigue ella lateralmente, o en planos generales estáticos, donde ella transita y una voz en off va reflexionando todo esto. Se encuentra con una ciudad inédita. Imagínense Boulevard Hollywood desierta, sin una sola persona. Es imposible, aunque sea un domingo o cualquier día del año es imposible, porque es una zona turística, entonces siempre hay gente. Bueno, acá está desierta y entonces nos sirve a la directora para a partir de esas imágenes poder reflexionar en lo que estamos viendo, de lo que somos, y lo que, qué sé yo, y lo que nos deparará la historia. Pero también es interesante porque a partir de esto se reflexiona sobre el medio ambiente, sobre nuestra relación con el medio ambiente. En fin, es una película muy interesante para justamente ver distintas miradas sobre lo que estamos transitando todos, que es este confinamiento. Otra cosa muy interesante es que esta propuesta se llevó a cabo con el fin de que todo lo recaudado por este largometraje vaya a formar parte de un fondo que se distribuya entre los trabajadores del audiovisual del mundo, que en este momento, por supuesto, no están trabajando desde que se decretó el confinamiento obligatorio, o sea, desde marzo, en el caso de Argentina, en otros países un poco antes. Y bueno, obviamente al no poder trabajar, se hace muy difícil llevar la vida adelante por no tener ingresos. Entonces, un poco la idea de esta película no es solo lo que yo conté, de lo que se trata, todas las reflexiones y puntos de vista a partir de un hecho en común en el mundo entero, sino que ese dinero vaya a formar parte de ese fondo para paliar, aunque sea en forma mínima, pero paliar un poco las consecuencias de esta pandemia.